Hola a todos y bienvenidos nuevamente a Eco 3D. El día de hoy vamos a realizar estos llaveros multicolores con un solo extrusor. Si quieres conocer todo el proceso, te invito a que te quedes. Muy bien, antes de comenzar te invito a que te suscribas al canal y actives las notificaciones para que siempre estés al día con el contenido que estamos subiendo. Para realizar nuestros logos, primero lo que vamos a hacer es abrir nuestro programa Inkscape. Si no lo tienes instalado, en la caja de descripción te voy a dejar el link de descarga para que lo puedas descargar y así poder hacer nuestros llaveros personalizados. ¿Por qué? Porque este programa nos va a ayudar a vectorizar imágenes. Entonces, una vez abierto el programa, vamos a importar la imagen de dicho logo que queramos realizar. Estos son los logos que yo he realizado. Entonces vamos a hacer el ejemplo con el de Lego. Importamos la imagen, aquí le damos simplemente OK y como vemos la imagen pues ya está introducida. Ahora ¿qué vamos a hacer? Pues lo que yo habitualmente hago es que por lo menos este recuadro blanco, que es el espacio de trabajo, yo lo modifico en propiedades del documento al tamaño que yo lo quiera hacer. Entonces de ancho yo voy a decir que el llavero va a tener 5 centímetros y de alto va a tener 4,5 centímetros. Damos enter y simplemente cerramos acá la pestañita en la X. Entonces el logo queda mucho más grande. Yo le doy acá al candadito para que me conserve la relación y voy disminuyendo hasta irlo adecuando más o menos al tamaño que yo quiero. Entonces aquí lo puedo hacer de esta forma y cuando ya tengo el tamaño, con control me acerco. Y ahora ¿qué vamos a realizar? Necesitamos que esta imagen sea vectorial. Entonces vamos a trayecto con la imagen seleccionada y le damos vectorizar mapa de bits. Se me va a abrir este recuadro y yo le voy a dar acá donde dice actualizar. Y acá veo que ya la imagen me va a salir vectorizada. Donde dice el umbral de luminosidad es qué tan oscuro o qué tan claro yo voy a tener la escala de grises. Si yo le doy a actualizar, pues vamos a ver que aquí va a haber una pequeña diferencia cada vez que yo aumento y actualizo. Entonces yo digo que ahí está bien, doy a aceptar. Vemos que la imagen se me puso negra, pero es realmente el vector que tengo acá. Entonces ya yo no voy a trabajar con la imagen original, la puedo eliminar suprimiéndola y vamos a trabajar simplemente con con el vector. Entonces podemos agrandar un poco más, digamos que ahí aproximadamente, y yo no quiero el borde, todo el recuadro que tengo acá negro. Entonces simplemente lo selecciono y con la segunda opción, que es de editar nodos, yo voy a ir seleccionando los nodos del recuadro y los voy a ir eliminando. Entonces los elimino de esta forma. Vuelvo con la herramienta de selección y ahí tengo la imagen del Lego completamente lista. La agrando un poco más y así es más o menos como yo la necesito. Vamos a archivo y le damos a guardar como. Entonces buscamos la carpeta donde realmente la queramos guardar y la vamos a guardar como en formato de XF. Acá le colocamos Lego logo y guardamos. Vamos a trabajar siempre en milímetros, ya lo demás lo podemos dejar así como está y damos OK. Automáticamente ya me queda guardado. Ahora vamos a pasar a un programa de edición, un programa de modelado 3D. En este caso yo voy a usar SolidWorks. Yo voy a dar a abrir archivo y Lego logo. Acá está, lo voy a abrir así tal cual. Y acá voy a importar una nueva pieza como un croquis 2D. Eso es muy importante para los que trabajan en SolidWorks, que trabajen en croquis 2D. Damos siguiente. Y muy bien, unidades de datos importados, recordemos que guardamos en milímetros, así que guardamos milímetros. Yo suelo usar darle fondo blanco, le doy ya siguiente, pues acá no pasa nada, así tal cual lo dejo y le doy finalizar.
Listo, una vez ya acá veo que puedo tener ya los logos. Y ahora qué voy a hacer, empezar a extruir de la mejor forma. Entonces el borde, lo que es todo el borde externo, el llavero, yo lo voy a hacer en rojo. Luego de esto seguiría este borde que es en color amarillo. Entonces yo doy en operaciones, doy extruir saliente, y en contornos seleccionados yo solamente voy a darle al contorno que yo necesito. Entonces este contorno yo lo voy a hacer de 1 milímetro, que va a ser el amarillo, perdón, de 0.6, que van a ser 3 capas, a 0.2. Doy a aceptar y ahí tengo el primer contorno. Luego voy a hacer otra extrusión, doy a extruir, utilizo el plano donde está todo el croquis y ahora selecciono el borde que sería negro en este caso. Entonces si yo doy 0.6 nuevamente me va a quedar de la misma altura. Entonces si yo sumo 0.6 más 0.6 tendría un grosor de 1.2. Doy a aceptar y veo que ya voy agarrando forma. Por último me faltaría el fondo blanco de nuevamente extruir con el mismo croquis y ahora selecciono en este caso las letras simplemente. A 1.2 le sumo 0.6 y ahí me quedaría un grosor total de 1.8 milímetros. Entonces acá me voy a regresar a la base negra y voy a seleccionar también en contorno, voy a seleccionar esta parte de la letra O. ¿Por qué? Porque cuando yo realice la impresión me va a quedar de esta forma. Entonces hasta acá tenemos ya el logo completamente terminado. ¿Qué nos falta? Hacerle la parte del llavero. Entonces yo voy a dar la vuelta acá y por este lado voy a hacer un nuevo croquis. Y acá voy a hacer una especie de rectángulo. Hago un rectángulo más o menos de esta forma, hago redondeos. Ya aquí va a ser a criterio de cada persona como quiera su llavero o los llaveros que van a personalizar. Damos un redondeo en las puntas de 3 milímetros y hacemos un orificio, puede ser acá, con un diámetro de 3 milímetros. Entonces el total va a ser de 3 milímetros ese orificio, sería el radio. Damos extruir, entonces extruiría hacia el otro lado y en este caso yo le pondría 1.2 milímetros para que el llavero en total no me quede tan grueso. Y esta es la forma mucho más práctica y sencilla de poder realizar un llavero. Entonces ahora que vamos a realizar, vamos a proceder a guardarlo como archivo STL y acá ya nos quedó completamente guardado. Entonces cerramos acá y procedemos a abrir nuestro laminador cura. Entonces vamos a abrir el archivo y como vemos acá ya está completamente terminado. Entonces voy a utilizar el mismo perfil de 0.4 que creamos en videos anteriores y simplemente voy a dar segmentar. Vemos que este llavero nos dura 27 minutos. Entonces ahora viene la parte de el postprocesado. Para que la impresora realmente me reconozca que en cada escalones de estos me tiene que hacer un cambio de capa, pues simplemente yo le voy a dar extensiones, postprocesamiento, modificar G-Coder. Y aquí donde dice añadir secuencia de comandos, simplemente voy a utilizar la opción de cambio de filamento. Entonces primero tengo que anotar qué capas voy a hacer los cambios de filamento. Segmentamos nuevamente y procedemos a ver en qué capas. Estamos imprimiendo a 0.2
de altura de capa, y si la base tiene 1.6, en la capa número 7 voy a hacer el primer cambio de color. El segundo lo voy a hacer en la capa número 10 y el tercero en la capa número 13. Entonces acá, damos acá primero en la capa número 7. De retracción inicial yo suelo utilizar 0 para que de una vez que termine la capa me corra hacia la posición X0 y Y0, y en distancia de retracción yo utilizo 2000 milímetros, 10, y por último utilizamos cambio de filamento, una de las opciones que más me ha gustado, 0 y acá 2000. Segmentamos nuevamente y aquí nos quedaría completamente terminado nuestro logo. Por último, ¿qué vamos a realizar? Vamos al programa de diseño nuevamente y vamos a realizar un pequeño cubo. ¿Con qué finalidad? Vamos a realizar un pequeño cubo. Puede ser acá. Vamos a darle un offset de 1.2 o de 0.8, que nada más me haga dos líneas. Vamos a extruir del tamaño del llavero. Entonces vamos a darle hasta la superficie, la última, y en la dirección número 2 de igual forma hasta la superficie. Y acá lo tenemos. Tenemos dos sólidos, ocultamos el logo y ya simplemente exportamos el cubo. Guardamos y ahora procedemos a importarlo acá. ¿Con qué finalidad? Entonces este lo podemos posicionar en esta esquina. Entonces cada vez que el extrusor me vaya a hacer un cambio de filamento, él va a terminar la capa y me va a correr hacia acá, hacia la posición 000. ¿Qué vamos a hacer? El extrusor, cuando yo cambie el color, voy a purgar y él me va a hacer acá estas dos líneas. Cuando él me las haga, pues él no va a ir directamente de acá a acá, porque hay veces que la impresión queda goteando y hay algunas imperfecciones. Entonces con esto, ¿qué hago? Lograr que el extrusor vaya de acá a acá, de acá, haga una pequeña impresión, haga una retracción, que ya la boquilla esté completamente limpia y de una vez pase acá. Entonces simplemente ya con esto segmentamos, guardamos y ahora sí procedemos a imprimir y veremos a ver cómo queda el resultado. Una vez que el llavero ya está completamente listo, podemos ver las capas de colores, primero la roja, luego la amarilla, luego la negra y luego la blanca, y podemos ver que los acabados son totalmente limpios y podemos hacer este tipo de llaveros totalmente personalizados. Acá podemos ver que también tenemos el de la marca Xiaomi, el naranja, por estar debajo del gris pues no se nota mucho. Tenemos el de Pepsi, aquí también hicimos un cambio de color. Tenemos el de Starbucks, no era el verde original de la marca, pero los acabados son totalmente limpios. Tenemos este de marca de aceite. Tenemos este de Spotify y la otra opción está de Xiaomi, que es la misma que esta, pero por aparte imprimimos el loguito. Entonces simplemente con pegante surtimos un poco en la parte de atrás
Cuadramos nuestro logo y esperamos a que seque. Acá podemos ver el cubo de colores que salió en sucesión de esto. Entonces aquí tenemos el rojo, el amarillo, el negro, el blanco. Entonces esto es muy ideal para dejar los acabados totalmente limpios. Entonces, si este video ha sido de tu ayuda, nos vemos en la próxima.